Buenos días, ¿cómo están? Bien. ¿Trajeron un casco? ¿Se van a cubrir bien? Así es. Sin casco. Una valiente por acá. Vamos a dar lectura a Lucas 8, de 26 al 39. Lucas capítulo 8, versículos 26 al 39. A ver, tus Biblias. La prédica de hoy se llama Vida en el Espíritu. A ver, vida en el Espíritu. Ahorita van a tener una oportunidad durante la prédica para ver la vida en el Espíritu. ¿Se van poniendo de pie? Por favor, se lo pongan. Lucas capítulo 8, versículo 26 al 39. ¿Alguien se podría acercar aquí con nuestros hermanos para que les apoye? Lucas capítulo 8, versículo 26 al 39. Empezamos. Luego llegaron a la región de los Gerasenos. En alguna parte de las Biblias así de los Gadarenos, al otro lado del lago de Galilea. Mientras Jesús bajaba de la barca, un hombre que estaba poseído por demonios salió a su encuentro. Por mucho tiempo había estado desnudo y sin hogar, y vivía en un cementerio en las afueras de la ciudad. Cuando vio a Jesús, soltó un alarido y cayó al suelo frente a él y gritó: ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por favor, te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Ese espíritu a menudo tomaba control de él, aun cuando el hombre estaba bajo custodia, con cadenas y grilletes. Simplemente los rompía y se escapaba al desierto, totalmente controlado por el demonio. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Legión, contestó, porque estaba lleno de muchos espíritus. Los demonios seguían suplicándole a Jesús que no los enviara al abismo sin fondo. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana, y los demonios le suplicaron que les permitiera entrar en los cerdos. Entonces Jesús les dio permiso. Así que los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó. Cuando los que cuidaban los cerdos vieron lo sucedido, huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto, una multitud se juntó alrededor de Jesús, y todos vieron al hombre liberado de los demonios. Estaba sentado a los pies de Jesús, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces, los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros cómo había sido sanado el hombre poseído por demonios, y todos los habitantes de la región de los Gerasenos le suplicaron a Jesús que se fuera y los dejara en paz, porque una gran ola de miedo se apoderó de ellos. Entonces Jesús regresó a la barca y cruzó nuevamente al otro lado del lago. El hombre que había sido liberado de los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo,
Pero Jesús lo envió a su casa diciéndole: no, regresa a tu familia y diles todo lo que Dios ha hecho por ti. Entonces el hombre fue por toda la ciudad proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Cierren sus ojos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos estás dando. Gracias, Señor, porque muchos hemos estado aquí en la iglesia y no tenemos el discernimiento, Señor, que tú quieres que tengamos. Hemos sido bebés y seguimos siendo bebés y seguimos tomando leche, pero tú nos llamas a algo mejor, Señor. Nos mandas a hacer este ministerio de sanar personas, expulsar demonios y predicar tu evangelio, Señor. Yo te pido, Señor, que hables tú y que pongas en mis hermanos un corazón abierto para que esta enseñanza que vamos a dar ante la predicación se quede en sus corazones, pero principalmente que lo pongan por obra. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén. Tomen sus lugares. Como dice Chiquitrécula, ¿no le llame yo? ¿No? Qué bueno que no les dé miedo. ¿Qué espíritus tendría este hombre endemoniado? ¿Un espíritu de amargura? ¿De opresión? ¿Nahuales salían de su ser? ¿Alebrijes? ¿Chihuahuas bravos? De todo, ¿no? Qué duro, ¿verdad? Qué duro tener tantos demonios. Dice que es una legión. Y la palabra dice que había una manada de cerdos y había 2000 cerdos. Y todos esos espíritus se fueron a esos cerdos. 2000 espíritus. Una legión. Muchos espíritus. Yo les pregunto, Jesús iba en una barca. Y él bajó y el endemoniado vino hacia él. Y dice Jesús, ay, me da miedo, y se subió y se regresó a la barca y se fue. ¿Eso pasó? ¿No pasó eso? ¿Saben por qué lo digo? Porque muchos a veces decimos, no te metas con los demonios. ¿Será eso? ¿Nos tenemos que meter o no nos tenemos que meter? Porque nos va a decir el demonio, como dice Jesús, no te entrometas si no ha llegado tu tiempo. Y nos van a decir los demonios, no te metas porque te va a ir peor. ¿Le vamos a creer? No. No, entonces ¿por qué tenemos miedo? ¿Seguros que no tenemos miedo? ¿Por qué no tenemos miedo? Tenemos a Jesús. Porque tenemos a Jesús. ¿Sí? Si no tuviéramos a Jesús, entonces ¿qué va a pasar? Nos van a zarandear, ¿verdad? Sí. Y nos van a hacer que sí nos dé miedo. Es impresionante porque en el mundo espiritual, ¿Jesús dónde estaría? Estaría en una región de Galilea, ¿no? Y él dice que iba por la barca y él bajó. ¿Por qué habrá bajado Jesús? Porque él sabía que había una persona que estaba sufriendo. ¿Y qué lo mueve a eso? ¿Qué mueve a Jesús que él baje en ese lugar? El espíritu, el ambiente espiritual decía que ahí había una persona. Y sabía que esa persona estaba sufriendo lo peor. ¿Y qué pasaría con la gente que estaba alrededor del endemoniado? Tenían miedo. ¿Y qué hacían? Lo abrazaban, lo acariciaban, lo apapachaban, lo encadenaban, le ponían grilletes, seguramente le insultaban y todo el mundo se alejaba porque todos tenían miedo. ¿Y esa sería la actitud correcta? ¿Qué hizo Jesús? Bajó, pero Jesús iba de un lugar. Jesús sabía en el espíritu que algo estaba pasando en esa zona. Él no lo vio físicamente, sino en el ambiente espiritual él sabía que algo estaba pasando ahí. ¿Y qué lo movió a Jesús para ir allá? Pues su amor inconmovible. Su amor lo llevó para que fuera a aquel lugar. En el ambiente espiritual, ¿cómo tenemos que obrar entonces? Principalmente, Jesús fue allá porque Él tiene amor, porque de Él mana amor.
o fue a ver porque le habían platicado, y fue porque pues el morbo, ¿no? Vamos a ver qué pasó, y luego ya que vio, satisfació el morbo, luego se fue. No, él fue movido por el amor, no fue por el morbo. Él fue movido por ese amor verdadero que viene nada más de Jesús. Si ese amor está en nosotros, si no está, debe de estar. Ese amor ya está en nosotros para que nos mueva en el ambiente espiritual, hacer las cosas correctamente. Si sabemos que hay problemas en un lugar, ¿qué tenemos que hacer? Vamos, tenemos que ir. No podemos dejar, no nos podemos hacer los indiferentes, tenemos que poner por obra. Les voy a platicar una historia. Hace varios años, una pareja se trasladó a una ciudad nueva. A poco tiempo hizo visita a una familia que eran vecinos, se habían trasladado, son vecinos, para integrarse a la comunidad. Durante la visita se oyó el llanto de un bebé. En otro cuarto se oía el llanto de un bebé, y estaban de visita y se oía el llanto de un bebé. Cuando preguntaron por el bebé, la madre les llevó a la cuna para que lo conociera. Como de costumbre preguntaron, ¿cuántos meses tenían? Con lágrimas, la madre respondió, tiene 23 años. El niño tenía un defecto genético y nunca crecería. Horrorizados, los visitantes cambiaron sus palabras de felicitación y consuelo y pesar por los afligidos padres. Es dura esta palabra porque ¿cuántos bebés seguimos siendo bebés después de 5, 10, 15 años? ¿Y será que eso es en el ambiente natural y en el ambiente espiritual eso es normal? Si nosotros tomamos lechita durante 10 años, ¿cómo se sentirá mi Padre Celestial? Triste, ¿verdad? Porque no crecemos. ¿A qué edad crece? El bebé empieza ya a caminar, luego quiere hablar, y todo eso es hermoso, ¿no? Todas las etapas son hermosas. Cuando viene un bebé al mundo, wow, ¿no? Todos los ángeles se gozan, todos. Cuando viene un cristiano al mundo, ¿no hay gozo en el cielo? Pero ¿será que siempre va a ser así? Nada más llegó, recibió a Cristo y ahí se quedó. ¿Y cuántos estamos sentados? Y no podemos discernir el mundo espiritual. ¿Para quién será el mundo espiritual? ¿Para los que están iniciando? No, para los que van caminando, para los que van madurando. Y qué hermoso, ¿verdad? Imagínense Jesús, donde quiera que estuviera Jesús, ahorita en este momento, si hay una situación en el futuro o en el pasado, Jesús no está. Si Jesús está aquí y pasa algo en China, Jesús no está. Ese es el ambiente espiritual, porque no hay un límite físico. ¿Qué es lo que gobierna? ¿Qué es lo que gobierna realmente? Al final, ¿qué gobierna todo? El mundo espiritual, las leyes espirituales. El ambiente espiritual, comentábamos en la semana, ¿está en los animales? ¿Está en las cosas? Sí. ¿Está en los seres humanos? Sí. Todo está gobernado por el mundo espiritual, por lo bueno y por lo malo. ¿Recuerdan que cayeron las murallas de Jericó? Sí. ¿Recuerdan cuando habló la burra de Balaam? No todo está gobernado por el ambiente espiritual. ¿Recuerdan cuando se detuvo el sol? ¿Recuerdan cuántas cosas hizo Cristo en la naturaleza cuando calmó la tormenta? Todo, sin excepción, está gobernado por el mundo espiritual. No hay nada. ¿Y nosotros en qué nos estamos moviendo? ¿Jesús en qué se mueve? ¿Jesús se mueve en el mundo espiritual? Cuando Él caminó aquí en la tierra, ¿Él no veía el mundo espiritual? ¿No era normal? ¿Y por qué lo podía ver? En el espíritu. Porque él estaba en el espíritu. Él podía ver todas las cosas del espíritu y podía entenderlo. ¿Y ahí lo limitaba una pared? ¿Ahí lo limitaba el monte? No, porque Él estaba en el mundo espiritual. Él se rigió por las leyes espirituales. Él entendía ese mundo y Él lo podía percibir claramente. Ahora dice la palabra que mayores cosas haremos, ¿verdad? Porque yo diga que 2 más 2 es 4, ¿no? ¿Verdad? Porque yo conozca las leyes físicas, no. Es porque me voy a mover en el mundo espiritual.
Vamos a ver cómo vamos a caminar en la vida espiritual. Les iba a decir algo fuerte, pero ya con eso. A ver, nada más aquí al principio, porque hay cosas muy hermosas, pero nada más aquí en Hebreos 5:12. 5:12 y hasta acaba en Hebreos 6, porque continúa el siguiente capítulo hasta Hebreos 6:3. Lo voy a leer, pongan atención. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. No sabemos distinguir el bien del mal, ¿verdad? No sabemos hacer lo correcto. A lo bueno le dices malo y a lo malo le dices bueno. Bueno, el alimento sólido es para los que son maduros. Lo que a fuerza de práctica, con la costumbre, están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento, puede ser en nuestro discernimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que, si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Amén. Bueno, vamos a ver 5 verdades acerca de la vida en el Espíritu. ¿Sí? Empezamos con Lucas 8, 26, 27. Y esta verdad, lo que mueve a Dios, lo que mueve a Jesús a ir a esa zona, a esa región de los Gerasenos, ¿qué fue? Amor. La primera verdad de vida en el Espíritu, la primera y la más importante, es el amor. Entonces dice: luego llegaron a la región de los Gerasenos, al otro lado del lago de Galilea. Mientras Jesús bajaba de la barca, un hombre que estaba poseído por demonios salió a su encuentro. Por mucho tiempo había estado desnudo y sin hogar, y vivía en un cementerio en las afueras de la ciudad. ¿Había amor? ¿Él había conocido amor? No hace mucho tuvimos experiencia con niños de la calle, ¿verdad? ¿Qué es lo que demandan antes que nada? Amor. Mucho amor. Amor, pero ¿amor de cuál? Ay, pobrecito. Ay, no tiene. No, ese amor no, ¿verdad? Amor de Dios, amor que se pone por obra en las acciones. Porque ¿cuántos somos indiferentes a las necesidades de las personas? Ay, pues ahí pasará otro hermano y a lo mejor se apiada, pero nosotros no lo hacemos. Nosotros vemos la necesidad y no lo hacemos. Jesús sabía que había una necesidad porque Él conoce el mundo espiritual y se fue a ese lugar, porque en Él está el amor. Simplemente Él fue y se trasladó. Simplemente Él fue y no dijo otra cosa. Él sabía que había una persona que estaba sufriendo grandemente. ¿Será que en el mundo en ese momento había otra persona que sufriera más que ese endemoniado? Difícilmente había otra persona. El corazón de Jesús fue allá porque en todo el mundo no había otra necesidad más fuerte que la que Él tenía esta persona. Y Él estaba abandonado, no tenía hogar. Pero peor aún que eso, que había en su corazón mucha opresión, mucha angustia, mucho tormento. Qué difícil, ¿no? ¿Y por cuántos años nadie le dio amor a esa persona? Por muchos años, por mucho tiempo. ¿Y qué le hacían? Lo encadenaban, le ponían grilletes. ¿Y qué hacemos nosotros con las personas?
no le damos amor. Juzgamos, criticamos, lo derrumbamos. Pero la lucha no es contra carne ni contra sangre, sino es contra las potestades, contra el rey, contra el reinado de las tinieblas. ¿Y qué hicimos? ¿Quién nos da ese poder para que vayamos con el amor y liberar? Es Jesús, nadie más, Jesús. Entonces la primera es el amor. Si yo hablo en lenguas angélicas, y si profetizo, y si curo y sano, y si no hay amor, nada sirve, de nada sirve. El primer punto y el más importante, una vida en el Espíritu, es el amor. El segundo va a ser el discernimiento de espíritus. Le podemos dar discernimiento de espíritus, el entendimiento de los espíritus, la distinción del bien y del mal, discernimiento de espíritus. En el mundo espiritual solamente está el bien y el mal. Vamos a discernir, porque a veces Satanás nos engaña pensando que nos hace creer que algo malo es bueno. Si no discernimos, no podemos ayudar y no podemos hacer la obra. Discernimiento de espíritus. Para el discernimiento de espíritus, ¿qué necesitamos? Qué difícil pregunta. Para discernir espíritus, ¿qué necesitamos? Vivir en el Espíritu. ¿Mandé? Vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. ¿De vez en cuando? Siempre. Es una constante. Es una práctica común. Vamos a leer Lucas 8, 28 al 30 y Hebreos 5, 14. En cuanto vio a Jesús, soltó un alarido y cayó al suelo frente a él y gritó: ¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por favor, te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Ese espíritu a menudo tomaba control de él, aun cuando el hombre estaba bajo custodia con cadenas y grilletes. Simplemente lo rompía y se escapaba al desierto totalmente controlado por el demonio. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Legión contestó, porque estaba lleno de muchos demonios. ¿Se dan cuenta cómo todos los demonios conocen a Jesús? ¿Y cómo Jesús conoce a todos los demonios? Es un conocimiento del ambiente espiritual. Es difícil. Algunos de ustedes seguramente han visto la necesidad de una persona y no le han compartido y no le han dado paz en su corazón. Y eso es el discernimiento de espíritu. Cuando ustedes le compartieron a la persona con palabra de Jesús y le dan paz a la persona, ustedes vieron el discernimiento y sabían qué palabra necesitaba escuchar esa persona, porque no le hablaran de algo que no necesitara. Alguna vez cuando ustedes llegaron a Cristo, antes de que ustedes llegaran, alguna persona les habló y supo lo que había en su corazón, y ustedes vinieron después a la iglesia. Pero ustedes también tienen que hacer esa labor, tienen que ir y discernir espíritus para dar palabra. Y vamos a ver qué dice Hebreos 5:14. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. El alimento sólido son para los maduros, los que a fuerza de estarlo practicando, de estar discerniendo el mundo espiritual, se capacitan y entonces pueden distinguir el bien y el mal. Bueno, entonces, el discernimiento de espíritus, ¿qué necesitamos? Alimento sólido. La práctica y el conocimiento, ¿verdad?, de Dios. Los espíritus conocen a Jesús, creen en Jesús y tienen miedo, ¿verdad? Y Jesús sabe lo que es bueno y lo que es malo. Sabe cuando están los demonios presentes en cualquier situación, hay un conocimiento.
para que yo pueda distinguir del bien y del mal, tener discernimiento de espíritus. ¿De dónde lo puedo yo obtener ese discernimiento? Del Espíritu, escudriñando las Escrituras, no hay de otra. Si el ambiente espiritual, para que yo lo pueda distinguir, tengo que llenarme de la palabra de Dios, discernir la palabra de Dios, tener el conocimiento para que yo pueda conocer a los espíritus. ¿Por qué Cristo había preguntado quién es? ¿Cristo no sabía quién era el que estaba ahí? Sí. ¿Por qué preguntó? Cristo ya lo sabía. No se le debe ocurrir un día preguntar, ¿no? Espíritu, ¿quién eres? No lo hagan. No es necesario, porque usted ya tiene el conocimiento. Cristo lo hizo para dar testimonio a todas las personas, para que las personas tuvieran conocimiento, porque no sabían distinguir. ¿Sí? Cristo preguntó por eso, porque no dice la palabra que Cristo ya les había dado la orden que se fueran al abismo. Él no sabía ya, pero Cristo, después de que dice la palabra, es que ya había dado la orden de que se fueran al abismo, sin fondo, ¿verdad? Y luego después de eso pregunta, bueno, ¿quién eres? Como ya nomás por, a ver, para que los demás vean. Pero Cristo ya sabía. Para que yo pueda discernir espiritualmente hay un conocimiento de Dios, de Jesús. Si yo conozco la verdad y conozco los principios espirituales, si yo conozco la verdad, sé todo lo que sobra, sé todo lo que es malo. Pero yo no parto a partir, yo no voy a partir del mundo de las tinieblas, yo parto del reino de Dios para conocer el mundo espiritual, el mundo verdadero. Lo que no está aquí, entonces, es malo, ¿verdad? Si yo sé lo que es bueno, sabiendo lo que es bueno, pues ya puedo distinguir lo que es malo, pero no voy a ir a conocer lo malo, ¿para qué? Me voy a llenar siempre del Espíritu Santo. ¿Sí? Y entonces con la práctica común voy a poder discernir mejor y voy a madurar. Tal vez oiga, pero yo muchas veces les digo, distingue, ve el ambiente, tu entorno espiritual, porque las personas van a hablar muchas cosas, Satanás te va a decir muchas cosas y te va a confundir, te va a hacer creer lo que no, pero tú distingue el ambiente espiritual. No estés viendo a las personas, no estés escuchando a las personas, distingue el ambiente espiritual. La tercera verdad de la vida en el Espíritu, hace rato lo mencionábamos en la escuela dominical, es la autoridad. Autoridad. Yo tengo conocimiento de la palabra de Dios, tengo amor. ¿Qué tengo que hacer ahora? Dios me da autoridad. Si Dios no me da la autoridad, si yo no tengo la autoridad, no les voy a decir que mejor no se metan, nunca les voy a decir, y Cristo les va a decir eso. ¿Qué les va a decir Cristo? Pues llénate del conocimiento de Dios y llénate de amor. Pero no me digas que porque no tengo autoridad, que porque ando pecando, entonces no peques. O sea, no digan, no lo hago porque no estoy cubierto. ¿Sale? Mejor, aunque vengan los demonios y me zarandeen, pero mejor voy y me lleno de amor y del conocimiento de Dios y discierno espíritus, para que entonces yo tenga autoridad. ¿Quién me da la autoridad? Dios. Como hijos de Dios tenemos potestad. Dios nos ha dado potestad como hijos. ¿Sí? ¿Para qué nos ha dado? ¿Para ser indiferentes? ¿Para no hacer nada? ¿Para que yo tenga miedo? Vamos a ver lo que hizo Jesús. Lucas 8:30-32. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Legión contestó, porque estaba lleno de muchos demonios. Los demonios seguían suplicándole a Jesús que no los enviara al abismo sin fondo. ¿Jesús escucharía a los demonios sus peticiones? No, ¿verdad? Además le dice Jesús, bueno. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana, y los demonios le suplicaron que les permitiera entrar en los cerdos. Qué tremendo, ¿verdad? Pues sí, o sea, de todas maneras te vas a ir, te vas a ahogar y te vas a ir a donde tenías que estar. ¿Tenemos que escuchar a los demonios? Nomás tienes que tener autoridad, porque si no tienes autoridad, cualquier cosa te va a convencer. Si no tenemos autoridad, cualquier cosa que nos digan nuestros hijos, lo vamos a creer. Si no tenemos autoridad, cualquier cosa que me diga el mundo, lo voy a creer.
Lamentablemente muchos de nosotros todavía escuchamos al mundo y escuchamos fuerte al mundo y hacemos lo que el mundo nos dice, porque no hay autoridad. No podemos estar en el Espíritu de Dios si yo primero voy a escuchar al mundo. Si yo escucho al mundo, ¿qué pasa con la autoridad? No hay. De antemano yo le estoy diciendo a Dios, no acepto tu autoridad porque todavía escucho al mundo, hago las cosas del mundo. Pero cuando yo tengo autoridad, el mundo ya no hace conmigo lo que sea. ¿Sí? ¿Cristo escuchó a los demonios? Sí, los escuchaba, pero ¿les hizo caso? No hizo nada de lo que ellos pedían. Muchas veces ustedes van a enfrentar, o ya hemos enfrentado una situación y piden misericordia, ¿no? Los demonios. Si es que lo hicimos en Dios. Y escuchamos y decimos, ay, es que por amor. Tengan cuidado. Una cosa es amor de Dios y otra cosa que seamos engañados. Tengamos cuidado. ¿Eso que no lo da? El discernimiento de espíritus. ¿Cuántas veces? ¿Qué está pasando en nuestros hogares? ¿Por qué las cosas que pasan en nuestra casa están pasando? Porque no tomamos autoridad. ¿Quién debe de tener autoridad en la casa? El varón. El varón. ¿Varones dónde están? Uno. Varón, dos. Por allá, 3 varones. El varón debe de tomar la autoridad. No, es que mi esposa también trabaja y es que le echa ganas y tiene mejores valores y empiezan a escuchar la voz de Satanás. Ah, no, esposa, entonces no tiene la autoridad. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Y cuántas cosas van a pasar por eso? Va a haber muchas consecuencias. ¿Será que cuando la mujer tenga más capacidad que el varón, o la hermana más que el niño, será que el mundo espiritual ya no fluctúa ahí? Qué tremendo, ¿verdad? Todo el tiempo. ¿Pero qué creen? Que ahí está fluctuando de una manera negativa. Y no la estamos creyendo, ¿por qué? Porque no hay discernimiento de espíritus. Vamos a leer, ¿por qué no me leen Lucas 8, 22 al 25? Necesita autoridad para su sueño, y el calorcito, como está sabroso el calor, esto que pongan autoridad sobre el calor, no se vayan a dormir. Lucas 8, 22 al 25. El que lo tenga, por favor, que lo lea con voz fuerte, con autoridad. Cierto día Jesús les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaba realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó: ¿dónde está su fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas lo obedecen. Amén. Hermosa palabra. ¿Se dan cuenta? ¿De qué carecemos para tener autoridad? De fe. Tenemos que trabajar mucho en nuestra fe, hermanos. Hay que creerle todo a Jesús, pero hay que llenarnos de su palabra, hay que llenarnos de su conocimiento. Muchas veces dejamos de hacer las cosas por falta de fe o una fe débil. Ellos no pudieron hacer nada porque decían: no, pues es que la tormenta está muy fuerte, pues aunque tenga mucha fe no va a poder hacer nada. Dice Jesús: tormenta y olas, quietos. ¿A quién le habló? Al mundo espiritual. Él tiene autoridad sobre el mundo espiritual. ¿Sobre todo o sobre una parte? Todo tiene que ver con el mundo espiritual. Si hay un sismo, ¿con qué tiene que ver? Con el mundo espiritual. Si hay un terremoto, si hay una erupción, si un perro me muerde, todo. ¿Sí? Pero principalmente el amor de unos con otros, eso es lo que tenemos que ejercer. El número 4, ¿cuál creen que es? Ya tengo autoridad, le ordeno
a la tempestad y a las olas. Voy a impartir justicia. El número 4, impartir justicia. ¿Para qué voy a tener autoridad? Tengo que poner por obra aquello que Dios me está dando. Si Dios me ha dado potestad, ¿va a ser nada más para que yo me ande cuidando de los demonios? ¿Eso es justicia? ¿Será que la justicia nada más la voy a aplicar para mí? ¿Será que Jesús vino y dice, no, ¿para qué me voy a la cruz? Mejor no, y yo me imparto justicia. Era para rescatar lo que se había perdido, todo lo que se había perdido. Si a mí me dan potestad, tengo que ejercer la autoridad. ¿De qué me va a servir el conocimiento? ¿De qué va a servir el amor? ¿De qué va a servir el conocimiento de Dios y el discernimiento de espíritus? Luego Dios me da autoridad. Pero ¿qué creen? Que muchos somos indiferentes. Si Dios quiera que ya en este momento el mundo espiritual lo empecemos a percibir, para que con la autoridad nosotros podamos dar la orden para impartir justicia. Muchas veces ha sido controversia en algunas pláticas que hemos tenido. ¿Quiénes somos para impartir justicia? ¿Quiénes somos? Pues nada más que los hijos de Dios. Pero si somos de esos creyentes que venimos los domingos, les vuelvo a decir, no lo hagan. Dios les va a decir que no lo hagan, pero les va a decir, mejor ve el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4, imparte justicia. Pero no les va a decir Dios, no lo hagan. Vamos a ver Lucas 8, 32b, que empieza entonces, y Lucas 9, 1, 2. Vamos primero con Lucas 8, 32 al 37. Es 32b. Entonces Jesús les dio permiso. Así que los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó. Hay dos cosas, bueno y malo. Lo bueno es que el hombre fue liberado de los demonios, y que también fue bueno que los demonios se fueron al abismo. Se imparte justicia para algo bueno. No vayamos a impartir justicia para complicar las cosas. Entonces resulta que me salió más caro el caldo que las albóndigas. ¿Sí? Anteriormente, ¿cuál era la justicia que vivía aquel hombre? Era una injusticia, ¿no? Estaba totalmente angustiado, con mucha opresión. Había una injusticia. Si vemos que hay injusticia, tenemos que impartir justicia. La justicia fue esta, que Cristo liberó al hombre y los demonios se fueron de donde habían salido. ¿Sí? ¿Cuál es el mandamiento que nos da Jesús como iglesia? ¿Cuál es la autoridad que nos da Jesús? ¿Cuál es el mandamiento que como iglesia, cuando manda Jesús a los 12 discípulos, lo vimos en la semana? Sanar enfermos. Sanar enfermos. Expulsar demonios. Y proclamar Llevar su palabra al reino de Dios. el evangelio. Llevar su palabra hasta la Como iglesia es expulsar demonios, sanar enfermos, proclamar la palabra de Dios. Esa fue la orden que dio Jesús a los discípulos. Y es lo que estamos viendo ahorita. ¿Qué está haciendo Jesús? Expulsar demonios. Este hombre endemoniado, ¿tenía heridas en su cuerpo? Su hígado, ¿cómo estaría? ¿Estaba mal físicamente? Y estaba poseído por demonios. Jesús lo sanó y expulsó demonios en este hombre. Pero van a ver lo que va a pasar después. Son tres cosas que nos manda Jesús todo el tiempo y que tenemos que hacer como iglesia y como creyentes, como hijos de Dios. Bueno, entonces, impartir justicia. Voy en Lucas 34. Cuando los que cuidaban los cerdos vieron lo sucedido, huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto, una multitud se juntó alrededor de Jesús, y todos vieron al hombre liberado de los demonios. Estaba sentado a los pies de Jesús. No
No sé cómo los mueve esta palabra ahí. Qué hermosa palabra. Después de eso, ¿dónde estaba el endemoniado? Estaba sentado a los pies de Jesús, completamente vestido y en su sano juicio. Y todos, ¿qué se viene? Y todos tuvieron miedo. ¿Cuánta paz ya tenía ese hombre, no? Después de cuánto tiempo. Por fin tuvo paz. ¿Y en el mundo las personas tienen paz? Nunca la van a tener. Hasta que llegan a los pies de Jesús y están vestidos y en su sano juicio, porque ya conocen la verdad. Y entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros cómo había sido sanado el hombre poseído por demonios. Y todos los habitantes de la región de los Gerasenos le suplicaron a Jesús que se fuera y los dejara en paz, porque una gran ola de miedo se apoderó de ellos. Esta palabra, ¿qué nos quiere decir? Cuando Jesús está haciendo la obra de mi vida, hay gente del mundo que tiene miedo. ¿Qué les ha pasado? ¿Han conocido personas que creen, ya estoy conociendo de Cristo y me está pasando esto y esto y esto y esto y esto, y les da miedo Cristo? ¿Y cómo se siente el corazón de Jesús? Es que tremendo, ¿no? ¿O cómo se siente el corazón de uno de nosotros cuando ves que aquella persona que estaba sufriendo la traza a Cristo, y saben qué está pasando? Ellos no saben que lo que antes no veían, ahora lo están viendo y piensan que es malo. Y los gerasenos podían ver, ellos podían ver que le podían dar una cura al endemoniado, nunca lo vieron. Y pasa igual con los que se están convirtiendo cuando hacemos un llamado a las personas del mundo y que luego les dio miedo porque ¿qué creen? Que están viendo un poquito del mundo espiritual y les da miedo. No puede ser. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Dejarlos que se vayan? ¿Qué tenemos que hacer? Seguir predicando la palabra, llevar el evangelio, llevar las buenas nuevas de amor, hablar del reino de los cielos. Entonces tenemos que impartir justicia. ¿Esta justicia cómo se impartió? ¿Cómo se impartió esta justicia? ¿Cómo impartes la justicia? Si aquella persona tenía el demonio, expulsas el demonio, impartes justicia. Si la persona está enferma, la sanas, pero le das palabra para que conozca la verdad, para que conozca la justicia de Dios y entienda en qué consiste. Eso es impartir justicia, poner por obra la autoridad que me ha sido dada desde lo alto. ¿Me la dio el presidente de la República? Viene de lo alto, viene de Jesús, viene del mundo espiritual. Y el último es... perdón. Impartir justicia también dice, Lucas 9, 1 y 2. Cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad. ¿Para qué? Para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Luego en el 2 dice, luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Ahí están las tres. Me dan autoridad. ¿Qué voy a hacer con esa autoridad? Impartir justicia, poner por obra esa autoridad. Número 5. El número 5 ya se los dije, ¿cuál es? ¿Mandé? Es número 5, proclamar el evangelio. Una vida en el espíritu, ya llevamos 4. Número 1, el amor. Número 2, conocimiento de Dios, del bien y del mal, discernimiento de espíritus. Número 3, autoridad. Número 4, impartir justicia. Y número 5, proclamar el evangelio, una vida en el espíritu. Entonces, en Lucas 36, 39 y Lucas 9, 2. Entonces Jesús regresó a la barca y se fue y cruzó nuevamente al otro lado del lago. El hombre que había sido liberado de los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le envió a su casa diciéndole,
No. Regresa a tu familia y diles todo lo que Dios ha hecho por ti. Entonces el hombre fue por toda la ciudad proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él. En un día, en un instante, Jesús bajó de la barca. Esa persona vino hacia él. ¿Quién no llevó a esa persona hacia Jesús? ¿Fue él o fueron los demonios? Los demonios, porque querían clemencia de Jesús. Él no sabía quién era Jesús, pero los demonios sí lo sabían. Él, después de Jesús, hizo la obra en el endemoniado y él se quedó a sus pies. La vida de esta persona cambió. Y ahora, ¿qué empezó a hacer inmediatamente? A proclamar el Evangelio. Y miren hermanos, hay que hacer esta analogía. ¿Dónde estaba nuestra vida antes? ¿Cuántos demonios había en mi vida? Muchos. Cuando Jesús viene a mi vida, porque Él viene a mi vida porque Él siempre me estuvo llamando, pero yo no veía. Cuando Él viene a mi vida, ¿cuántos espíritus se van de mi vida? Los expulsó. Pero luego, ¿yo qué hago? Ya no proclamo el Evangelio. ¿Qué le dice Dios? ¿Qué le dice Jesús a este hombre? Ve y habla de las grandes cosas que hizo Dios. Dijo eso. Lucas 9:2. Ya me perdí. ¿Quién me lee Lucas 9:2, por favor? Lucas 9:2. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces tenemos que proclamar el Evangelio hablando del reino de Dios. Conclusiones. Esta palabra, dice Pablo, él hace una exhortación a los hermanos. Hoy vimos de la exhortación, ¿verdad? La escuela dominical fue la exhortación. En esta iglesia estamos haciendo las cosas y ya estamos trabajando. ¿Hay frutos? ¿Se están viendo frutos de nuestro trabajo? Sí, ¿verdad? Nos tenemos que seguir esforzando porque Dios nos va a seguir bendiciendo. Recuerden que nosotros ya somos benditos en Cristo Jesús, pero ahora Cristo Jesús quiere que correspondamos a su amor, a su misericordia. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, Él nos da potestad. Entonces, hermanos, creen que estamos caminando bien y tenemos que seguir en la meta. Yo sé que no es fácil. Para Cristo fue fácil porque Él podía distinguir el ambiente espiritual, porque Él vivía en el Espíritu. Él lo hacía, si lo hacía fácil porque Él en su corazón emanaba mucho amor. Si nosotros tenemos amor, hermanos, va a ser más fácil que hagamos la obra. Si partimos del amor, todo viene como en efecto dominó. Entonces, si partimos en amor, vamos al conocimiento de Dios verdadero. Vamos a discernir espíritus. Vamos a tener autoridad para impartir justicia. Y si tenemos todo eso, ¿de qué vamos a querer hablar? Todo el tiempo, en toda ocasión vamos a estar proclamando el reino de Dios, porque habrá algo mejor que viene en nuestra vida. Yo los invito, hermanos, a que no hagan como los apóstoles. ¿En qué fallaron? Les faltó fe, ¿verdad? Ya tenemos estas cosas, pero nuestra fe la tenemos que seguir alimentando, y unos con otros. La fe tiene que seguir unos con otros, porque por la fe los discípulos no pudieron apaciguar las tempestades ni las olas. Eso lo hizo Cristo, ¿sí? Voy a nomás a leer esta parte, 1 Corintios 2, 10 al 16, y ya concluimos. Abran sus Biblias para que me sigan con su mirada. 1 Corintios 2, 10, 16.
Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10 al 16. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10 al 16. ¿Ya lo tienen? Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les digo estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Se refiere a los del mundo, porque no pueden ver las cosas espirituales. Pero los que somos del Espíritu, ¿qué podemos evaluar? Todo podemos evaluar. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Amén. Cierren sus ojos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Padre Santo. Señor, perdónanos porque hemos caminado sin discernir entre el bien y el mal. Todo el ambiente espiritual, Señor, está en seguirte a ti y reconocer el reino de las tinieblas. ¿Para qué? Para que, viniendo de un conocimiento tuyo, de una autoridad que tú me das, yo pueda impartir justicia de lo alto. No para acribillar a mi hermano o al mundo, no para condenarlo, sino para salvarlo. Para que el amor que fue manifiesto primero de ti en nosotros, ahora nosotros lo podamos dar. Porque de nosotros está esa luz, porque nosotros a través de esta luz podemos brillar, podemos alumbrar en medio de las tinieblas. Porque cuando disipamos las tinieblas, los espíritus salen huyendo. Padre bendito, gracias, Señor, porque no es un privilegio, no sé qué palabra usar, pero tú lo sabes, Señor. Tú sabes que si tú nos das esta autoridad, esta potestad como hijos tuyos, ayúdanos a ponerlo por obra. Ayúdanos a percibir en la práctica común, en el uso común de nuestra vida, las habilidades del Espíritu Santo, como es el don del discernimiento de espíritus, que no es solo dado a unas cuantas personas, sino que es el fruto de una vida en el Espíritu. Este fruto de vida en el Espíritu es que nosotros discernimos con verdad, genuinamente, lo que es bueno y lo que es malo. ¿Para qué? Para expulsar demonios, para sanar enfermos y para predicar las maravillas y lo grandioso que es tu reino, Padre Santo. Yo invito a cada uno de mis hermanos a que se levanten con poder, a que escudriñen las palabras, a que se llenen de tu amor,
para que ellos tengan la conciencia, la sensibilidad en su corazón y poner por obra lo que tú, Señor Jesús, sacrificaste y diste tu vida en la cruz. Como consecuencia, vamos a la presencia del Padre y tú eres nuestro abogado y el poder de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo. Señor, que no nos conformemos, que no seamos indiferentes a las situaciones, mucho menos a la condición de mi iglesia. Que, Señor, gracias porque tú la estás bendiciendo, porque tú la estás levantando con poder, con verdad. Yo te pido, Señor, que en esa medida cada uno de mis hermanos en este momento digan: Señor, perdóname, y que pongan un compromiso, porque eso es su bendición, porque benditos somos en ti, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque nos has dado un amor eterno para derramarlo en esta vida y cuando estemos en tu presencia. El amor nunca dejará de ser, pero todas las cosas pasarán, pero tu palabra nunca pasará. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Aarón, que Dios les